En las antiguas escrituras hay historias envueltas en enigmas que aún desafían a los eruditos, desde el arca perdida hasta los años de silencio de Jesús. He aquí 10 misterios del mundo antiguo sobre los Nefilim. Número 10. El arca perdida y las profecías crípticas de Daniel. Aquí nos adentramos en una narrativa que trata tanto del poder del misterio como del conocimiento, donde cada historia ofrece un fragmento de lo divino, dejándonos maravillados ante la inmensidad de lo que no sabemos y tal vez no podamos saber. En los pasajes iniciales del Génesis hay una breve pero tentadora mención de un grupo conocido como los Nefilim, una raza descrita como gigantes o caídos que vagaban por la tierra en una época en la que la humanidad era todavía joven. El texto nos dice que eran descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una unión que produjo seres de inmensa fuerza, una mezcla de herencia terrenal y divina. Pero, ¿qué o quiénes eran estas enigmáticas figuras? El término hebreo Nefilim ha provocado un debate interminable. ¿Eran gigantes literales que se elevaban por encima de los hombres comunes? ¿O podrían haber sido guerreros legendarios de gran renombre? Algunas interpretaciones sugieren que los Nefilim fueron el resultado de una unión entre ángeles rebeldes y mujeres humanas, un cruce prohibido de reinos que dio origen a una generación de seres poderosos pero moralmente corruptos. Esta interpretación se refleja en textos antiguos como el Libro de Enoc, que amplía el Génesis al describir a los vigilantes, un grupo de seres angelicales que descendieron a la tierra, compartieron conocimiento prohibido y finalmente trajeron la ruina a la humanidad. Sin embargo, otros argumentan que los Nefilim no eran sobrenaturales, sino más bien una raza de gobernantes poderosos o una clase guerrera cuya reputación se volvió más grande que la vida. Según esta visión, los hijos de Dios no eran ángeles, sino nobles o antiguos reyes. Y los Nefilim eran sus descendientes, famosos por su destreza física y su influencia sobre las civilizaciones primitivas. En cualquier caso, la existencia de los Nefilim está vinculada a un mundo marcado por el caos, donde los límites entre lo divino y lo mortal se difuminan. A lo largo de la historia, han surgido historias de gigantes en todas las culturas y continentes, lo que ha suscitado una inquietante pregunta. ¿Son los Nefilim un mero mito o tienen una base en la realidad? Si bien no se ha encontrado evidencia definitiva de estos seres, algunos sitios antiguos, restos esqueléticos de gran tamaño e incluso ciertas mitologías alimentan la especulación de que la historia de los gigantes puede no limitarse solo a la tradición bíblica. ¿Podrían estos restos señalar un capítulo perdido hace mucho tiempo de la historia humana, uno en el que seres extraordinarios dejaron su huella en la civilización primitiva? Al final, los Nefilim siguen siendo un misterio que nos invita a considerar un mundo donde lo imposible parecía completamente plausible y donde las líneas entre el ángel humano y algo más permanecían indefinidas. Número 9. El Arca de la Alianza. Un artefacto de profundo poder espiritual, misterio y reverencia, es una reliquia perdida que ha cautivado la imaginación humana durante miles de años. Descrita en el libro del Éxodo como un cofre sagrado elaborado bajo la guía de Dios, el arca albergaba las tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un tarro de maná, cada uno de ellos un testimonio de la intervención divina. Su construcción era de madera de acacia elaborada, recubierta de oro puro, adornada con 2 querubines dorados en la tapa, cuyas alas formaban un propiciatorio para los israelitas. El arca no era solo un símbolo, era un recipiente de la presencia y la guía de Dios. A lo largo de la historia bíblica, el arca acompañó a los israelitas en las batallas que cruzaron el río Jordán e incluso estuvo en el gran templo de Salomón en Jerusalén. Pero con el paso del tiempo, el arca desapareció del registro bíblico. En un momento estaba resguardada en el templo y al siguiente ya no estaba. Una ausencia que nunca ha sido explicada del todo. Fue destruida, oculta o llevada a otro lugar. Varias teorías intentan desvelar el destino del arca. Una hipótesis destacada sugiere que fue ocultada por sacerdotes durante el asedio babilónico a Jerusalén alrededor del año 586 a.C. Según esta teoría,
Cuando las fuerzas de Nabucodonosor se acercaron, el arca fue trasladada a un lugar oculto para evitar su captura o destrucción. Algunos afirman que todavía puede estar dentro de los túneles laberínticos debajo del monte del templo en Jerusalén, custodiada por lo desconocido o esperando ser descubierta. Otra teoría nos lleva a Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope sostiene que el arca ha residido durante siglos en la iglesia de Santa María de Sión, en la ciudad de Aksum. Según la leyenda etíope, el arca fue traída allí por Menelik Ay, el hijo del rey Salomón, y la reina de Saba. En Aksum se dice que el arca está custodiada por un solo monje a quien se le confía su protección y que nunca puede abandonar el recinto de la iglesia. Sin embargo, nadie fuera del círculo íntimo de la iglesia ha visto nunca el arca, lo que hace que esta teoría sea tan tentadora como inverificable. Algunos especulan que el arca pudo haber estado escondida en el sur de África, basándose en pistas encontradas en textos antiguos y tradiciones orales entre ciertas tribus. Esta teoría conecta el viaje del arca con el pueblo Lemba, una tribu africana, con prácticas culturales notablemente similares al judaísmo antiguo. Otros creen que el arca fue transportada hasta Europa, llevada por grupos como los Caballeros Templarios, quienes pudieron haberla encontrado durante las cruzadas y haberla guardado en secreto a través de los siglos. Cada teoría ofrece su propia parte del misterio, dejándonos sin una respuesta clara, solo fragmentos de esperanza de que un día el arca pueda reaparecer. Por ahora, el arca de la alianza sigue siendo esquiva, una reliquia venerada como la sede del poder divino y un símbolo de la búsqueda humana para tocar lo sagrado, para encontrar lo que se encuentra más allá del velo del mundo físico. Es un testimonio del poder del misterio en sí mismo, una historia que continúa inspirando búsquedas, teorías y sueños de encontrar el recipiente perdido que alguna vez contuvo la presencia de lo divino. Número 8. Separación del Mar Rojo. La separación del Mar Rojo es uno de los momentos más sobrecogedores de la historia bíblica. Un acontecimiento dramático que ha cautivado la imaginación durante milenios. Según el libro del Éxodo, cuando Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón que avanzaba. En un momento de profunda desesperación y fe, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se separaron, creando un camino seco por el que los israelitas escaparon hacia la libertad. Sin embargo, durante siglos, eruditos, historiadores y científicos han tratado de comprender la mecánica de este increíble evento. ¿Fue un milagro? ¿Un fenómeno natural? ¿O tal vez una combinación de ambos? Una opinión es que la separación del Mar Rojo fue una intervención divina, un acto milagroso que trasciende la explicación natural. Para los creyentes, este acontecimiento es un testimonio del poder de Dios para salvar y proteger a su pueblo. Una muestra impresionante de la voluntad divina que no necesita explicación terrenal. En este marco, el momento y la precisión del acontecimiento fueron orquestados únicamente por Dios, lo que representó no solo la liberación física para los israelitas, sino también un momento profundo de significado espiritual. Durante siglos, esta interpretación milagrosa ha sido una fuente de fe, coraje e inspiración. Algunos estudiosos proponen que un viento fuerte y sostenido podría haber empujado el agua, creando un puente de tierra temporal. Simulaciones informáticas apoyan la idea de que un viento del este sobre el Mar Rojo habría expuesto el lecho marino lo suficiente para permitir el cruce. Una vez que el viento amainara, las aguas regresarían rápidamente, de manera muy similar a la descripción bíblica del mar, cerrándose sobre el ejército del faraón. Otra teoría postula que el Mar Rojo podría referirse en realidad al Mar de Juncos, una zona pantanosa al norte del actual Mar Rojo. Esta región habría sido susceptible a inundaciones estacionales y cambios de dirección provocados por el viento, lo que hacía posible una separación repentina de las aguas poco profundas. Si los israelitas atravesaron estas marismas, el fenómeno podría parecer milagroso a los observadores, ya que los niveles de agua habrían cambiado drásticamente en un corto período. Esta teoría sugiere que la historia del Mar Rojo, aunque se ha ido embelleciendo a lo largo de generaciones,
podría tener sus raíces en un cruce real a través de un cuerpo de agua diferente. Además, la evidencia geológica sugiere que la actividad sísmica, tal vez un terremoto, podría haber influido en este evento. Algunos científicos especulan que los cambios tectónicos pueden haber desencadenado deslizamientos submarinos o tsunamis que podrían empujar el agua temporalmente a un lado. Sin embargo, esto sigue siendo especulativo, y si bien la teoría coincide con otros fenómenos sísmicos registrados en tiempos bíblicos, hay evidencia directa limitada. La separación del Mar Rojo sigue siendo un misterio, debatido entre fe y ciencia. Ya sea considerado un milagro o un fenómeno natural, simboliza la libertad y la fe frente a la adversidad, recordándonos que algunos misterios escapan a nuestra comprensión total. Número 7. La Torre de Babel. La Torre de Babel es una historia que habla de la antigua ambición de la humanidad y sus límites. La historia, que se encuentra en Génesis 11, habla de una época en la que todas las personas hablaban un solo idioma. En su unidad, decidieron construir una estructura imponente que llegara hasta los cielos, un monumento a su poder y ambición colectivos. Sin embargo, según la narración, Dios intervino, dispersándolos por la tierra y confundiendo su lengua para que ya no pudieran entenderse entre sí. Este relato marca el origen de diversas lenguas, pero también plantea preguntas sobre por qué se construyó una torre así y si pudo haber existido en la realidad histórica. La torre en sí, a menudo representada como un enorme zigurat, probablemente se inspiró en estructuras antiguas reales de Mesopotamia. Los zigurats eran estructuras monumentales en forma de terraza construidas por varias culturas antiguas en lo que hoy es Irak. Los estudiosos creen que la Torre de Babel podría haberse inspirado en el Etemonanki, un famoso zigurat dedicado a Marduk en Babilonia, que se traduce como el templo de la fundación del cielo y la tierra. El Etemananki se alzaba sobre el paisaje y se decía que alcanzaba alturas impresionantes, encarnando la grandeza y la ambición características de Babel. Sin embargo, más allá de la estructura física, la historia de Babel plantea preguntas más profundas sobre el origen de las lenguas humanas y el impulso humano de trascender los límites terrenales. El Génesis relata que Dios dispersó a la humanidad, dando a cada grupo su propia lengua. La investigación lingüística sugiere que las lenguas tienen raíces comunes, lo que podría indicar una lengua materna compartida, similar a la historia bíblica de la diversificación de lenguas por intervención divina. Algunos estudiosos interpretan a Babel como una metáfora de la arrogancia de la humanidad y las consecuencias de los excesos. En esta perspectiva, Babel representa no solo los orígenes de la diversidad lingüística, sino también una advertencia contra los intentos de alcanzar los cielos dispersándolos. Dios refuerza las limitaciones humanas y la idea de que ciertos reinos, tanto físicos como espirituales, están más allá del acceso humano. En cuanto a su ubicación, la mayoría de los estudiosos sitúan a Babel en Babilonia, una antigua ciudad, estado que alcanzó prominencia a lo largo del río Éufrates. Babilonia era un centro de maravillas arquitectónicas y sus imponentes estructuras simbolizaban a menudo el ingenio humano y la reverencia divina. ¿Podría la Torre de Babel ser algo más que un símbolo, una estructura real que alguna vez estuvo en suelo mesopotámico? Si bien las pruebas arqueológicas no son concluyentes, muchos creen que el zigurat de Etamenanke, si bien no fue la inspiración exacta, encarna la ambición de Babel. La historia de la Torre de Babel sigue siendo un profundo misterio, una narración sobre el lenguaje, la ambición y los límites del conocimiento humano. Nos invita a considerar nuestros propios límites, a maravillarnos ante la diversidad de idiomas que dan forma a nuestro mundo y a preguntarnos por los pueblos antiguos que primero miraron hacia los cielos, intentando llegar más allá de su alcance. Número 6. La figura de Melquisedec. La figura de Melquisedec es uno de los enigmas más intrigantes de la Biblia, mencionado brevemente pero cargado de peso simbólico y misterio. Aparece por primera vez en Génesis 14 y se lo describe como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Se encuentra con Abraham después de una batalla, le ofrece pan y vino y lo bendice en nombre de Dios.
En respuesta, Abraham le da el diezmo, la 10ª parte de todo lo que posee, un acto de reverencia que eleva aún más la misteriosa autoridad de Melquisedec. Pero, ¿quién es Melquisedec? Su identidad y su papel han desconcertado a los eruditos durante siglos, en gran medida debido a su aparición repentina, casi sobrenatural, y al hecho de que no hay registros de su linaje, nacimiento o muerte. En un texto que documenta meticulosamente las genealogías, la falta de ascendencia de Melquisedec lo convierte en una anomalía. Esta ausencia de origen ha llevado a algunos a preguntarse si era simplemente un ser humano o si representaba algo mucho más profundo. Una interpretación sugiere que Melquisedec fue una figura histórica, tal vez un sacerdote cananeo. El rey Salem, que se cree que es la antigua Jerusalén, era una ciudad importante incluso en la época de Abraham, y algunos sostienen que Melquisedec podría haber sido un gobernante local reverenciado que compartía la reverencia de Abraham por el mismo Dios. Esta perspectiva ve a Melquisedec como un símbolo temprano de la realeza sacerdotal, una figura que representó un precursor de la propia monarquía y el sacerdocio de Israel. Sin embargo, el papel de Melquisedec se amplía en textos posteriores. En los Salmos se describe al rey David como un sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que lo vincula simbólicamente con esta antigua figura. Y en la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, Melquisedec es retratado como una prefiguración de Cristo. El libro de los Hebreos lo describe como un ser sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios. Aquí Melquisedec es visto como una figura cuya existencia trasciende el tiempo, lo que sugiere un sacerdocio eterno que antecede y sobrevive al sacerdocio levítico de Israel. Algunos eruditos y teólogos interpretan esta representación de Melquisedec como una teofanía, una aparición preencarnada del propio Cristo. Según esta perspectiva, la bendición de Melquisedec a Abraham y su ofrenda de pan y vino prefiguran el papel de Cristo como máximo sumo sacerdote y salvador, vinculando de manera profunda el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para quienes sostienen esta creencia, Melquisedec no es simplemente una figura histórica enigmática, sino un puente para comprender el sacerdocio eterno de Cristo. Otras interpretaciones se adentran en el misticismo judío, donde Melquisedec se vincula a menudo con la sabiduría y el misterio divinos. En ciertas tradiciones místicas se lo considera un ser angelical o una personificación del conocimiento divino, un guía que acerca a la humanidad al plan supremo de Dios. Esta dimensión simbólica de Melquisedec enfatiza su papel no solo como figura histórica, sino como representación de verdades espirituales que van más allá de la comprensión humana. Ya sea que se lo considere sacerdote, rey, figura angelical o manifestación divina, Melquisedec sigue siendo un enigma cuya presencia en la Biblia desafía cualquier explicación fácil. Se trata de una figura que, aunque aparece brevemente, deja una marca indeleble en el texto. Número 5. La visión de la rueda de Ezequiel. La visión de la rueda de Ezequiel, que encarna temas como el sacerdocio eterno, el misterio y la interrelación de los reinos humano y divino, es una de las escenas más cautivadoras e inusuales de la Biblia. Se encuentra en el primer capítulo del libro de Ezequiel. Descrita con detalles surrealistas, esta visión parece desafiar toda explicación terrenal, lo que lleva a algunos a considerarla un mensaje divino, mientras que otros especulan que puede representar algo más misterioso. En su visión, el profeta Ezequiel describe un torbellino tormentoso que viene del norte, dentro del cual ve 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras y 4 alas. Junto a ellos hay ruedas dentro de ruedas que se mueven en cualquier dirección sin girar, con sus llantas llenas de ojos. Estos símbolos e imágenes extraños e intrincados han dado lugar a siglos de especulaciones e interpretaciones. Tradicionalmente, los eruditos interpretan la visión de Ezequiel como una representación de seres angelicales y del trono de Dios. Acompañados por imágenes de carros divinos, los 4 seres vivientes suelen ser vistos como querubines, seres angelicales que actúan como asistentes de Dios. Sus formas únicas, que combinan rostros humanos y animales, simbolizan cualidades divinas como la sabiduría, la fuerza y la soberanía.
Las ruedas dentro de las ruedas se consideran a menudo como el medio por el cual se mueve este carro divino, un símbolo de la omnipresencia de Dios y su movimiento sin restricciones en todo el universo. La visión de Ezequiel describe la gloria de Dios y su presencia en todos los reinos, pero también ha sido interpretada de manera mística o incluso extraterrestre, con algunos sugiriendo que las ruedas dentro de las ruedas podrían simbolizar antiguos ovnis. A mediados del siglo XX, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, como Erich von Däniken, popularizaron la idea de que Ezequiel había visto una nave espacial extraterrestre y la interpretó a través de una lente religiosa, describiéndola lo mejor que pudo dentro de su marco cultural. Esta teoría, aunque controvertida y en gran medida descartada por los académicos, ha encontrado un lugar en la cultura popular, alimentando la especulación sobre la posibilidad de antiguos encuentros extraterrestres. Las tradiciones místicas del judaísmo y el cristianismo ofrecen capas adicionales de significado en la interpretación cabalística. La visión de Ezequiel es un símbolo de misterios divinos y conocimiento oculto. Las ruedas se consideran a veces representaciones de ciclos cósmicos o niveles de existencia, en consonancia con el concepto místico de la Merkabah o carro, que sirve como medio de ascenso espiritual e iluminación. Los ojos en las llantas simbolizan la conciencia y la omnisciencia, y cada parte del carro revela un aspecto de la realidad divina. En definitiva, la visión de las ruedas de Ezequiel sigue siendo uno de los misterios más evocadores de la Biblia. La visión de Ezequiel, ya sea interpretada como una metáfora divina, una visión angelical o algo más allá de nuestra comprensión, invita a explorar dimensiones desconocidas. Aunque puede que nunca tenga una respuesta definitiva, sus poderosas imágenes siguen siendo un testimonio del asombro y la curiosidad que la Biblia despierta. Número 4. La resurrección de los santos. Descrita brevemente en Mateo 27, 52-53, es uno de los momentos más desconcertantes e intrigantes del Nuevo Testamento. Este acontecimiento se produce inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchas personas. Estos versículos, aunque breves, han suscitado siglos de debate sobre su significado, sus implicaciones y su realidad. Una interpretación tradicional sostiene que este acontecimiento sirve como señal del triunfo de Jesús sobre la muerte. En la teología cristiana, la resurrección de Jesús se entiende como una victoria que abre el camino a la vida eterna para todos los que creen en Él. La resurrección de estos santos, por lo tanto, se considera como un presagio o una demostración de la resurrección final que Jesús promete a todos los creyentes. Para muchos teólogos, este momento en Mateo representa una señal divina de que la muerte ha sido conquistada y su poder quebrantado por el acto sacrificial de Jesús. Otra interpretación es simbólica y considera el evento como una metáfora en lugar de un suceso literal. Este enfoque sugiere que Mateo utilizó la imagen de los santos resucitados para subrayar el impacto espiritual de la resurrección de Jesús. La resurrección de los santos puede simbolizar el despertar de la fe, el comienzo de un nuevo pacto o la apertura del acceso al cielo, todo lo cual fue posible gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte. Según esta perspectiva, los santos que se aparecieron a muchas personas en Jerusalén pueden no haber sido figuras físicas, sino más bien símbolos de verdades espirituales ahora vivas y accesibles. Sin embargo, otros toman el texto literalmente y ven el evento como un suceso sobrenatural, una resurrección milagrosa que devolvió momentáneamente la vida a figuras santas de generaciones pasadas. Vida. Algunos eruditos creen que estos santos resucitados eran profetas o figuras clave en la historia judía, y su aparición en Jerusalén podría haber sido un poderoso testimonio de la identidad divina de Jesús. Su regreso habría sido visto como una señal pública y sobrenatural que afirmaba aún más el papel de Jesús como el Mesías esperado e Hijo de Dios. Para quienes buscan explicaciones históricas o incluso místicas,
La resurrección de los santos representa una poderosa intersección de los mundos físico y espiritual. Algunos escritores cristianos primitivos interpretaron este acontecimiento como un atisbo de la futura resurrección en la que los muertos en Cristo resucitarán. Lo consideraban una primicia de la resurrección final, en la que estas figuras santas se unirían momentáneamente a los vivos como señal de lo que vendría. En definitiva, el relato de Mateo sobre los santos resucitados sigue siendo uno de los pasajes más misteriosos de la Biblia. Ya sea que se lo considere un acontecimiento histórico, una metáfora de renovación espiritual o una manifestación sobrenatural, este momento está repleto de matices de significado y desafía a los creyentes a considerar los límites de la vida, la muerte y el poder transformador de la resurrección. Al igual que otros misterios de las Escrituras, nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que incluso la tumba misma esté sujeta al poder de la intervención divina. Número 3. Los años de silencio de Jesús. Abarcan aproximadamente desde los 12 a los 30 años, forman uno de los vacíos más intrigantes en la narrativa del Nuevo Testamento. Después de su visita al templo a los 12 años, donde impresiona a los maestros religiosos con su comprensión, la Biblia no ofrece más detalles sobre su vida hasta que comienza su ministerio público alrededor de los 30 años. Esta brecha ha llevado a los eruditos, teólogos y creyentes a preguntarse qué podría haber hecho Jesús durante estos años de formación. Una de las teorías más aceptadas es que Jesús permaneció en Nazaret llevando una vida sencilla como carpintero. Esta interpretación se deriva de la descripción que dan los evangelios de que era conocido como carpintero e hijo de un carpintero, Marcos 6, 3 Mateo 13:55. Como hijo mayor de su familia, habría sido habitual que Jesús asumiera responsabilidades familiares, especialmente si José, su padre terrenal, hubiera fallecido durante este tiempo, como sugieren algunos. Desde este punto de vista, los años de trabajo manual de Jesús pueden haber contribuido a su comprensión humilde y compasiva de la vida cotidiana. Algunos también especulan que estos años implicaron un profundo desarrollo espiritual. Lucas 2:52 dice: «Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y los hombres», lo que sugiere que estos años fueron un tiempo de crecimiento personal tranquilo pero profundo. Como judío devoto, Jesús probablemente asistía a la sinagoga, estudiaba la Torá y participaba en los rituales y festivales del judaísmo. Este período de maduración espiritual puede haberlo preparado para las inmensas responsabilidades y desafíos de su ministerio. Sin embargo, otras teorías sugieren que Jesús pudo haber viajado más allá de Nazaret durante este tiempo. Una antigua tradición sostiene que pudo haber viajado hacia el este, a regiones como la India o el Tíbet, donde encontró otras enseñanzas y tradiciones religiosas. Aunque no hay evidencia histórica en la Biblia que respalde esto, textos apócrifos y escritos posteriores, como la teoría de los años perdidos de Jesús, popularizada en el siglo XIX, propusieron que estudió budismo o hinduismo, adquiriendo conocimientos que influyeron en sus enseñanzas sobre la compasión, la no violencia y el amor. Si bien esta opinión carece de respaldo académico, sigue cautivando la imaginación de quienes están interesados en tender un puente entre la espiritualidad oriental y occidental. Otra teoría fascinante sugiere que Jesús pudo haber pasado esos años con un grupo como los esenios, una secta judía conocida por su estricta disciplina espiritual y su dedicación a la pureza. Los esenios fueron probablemente los responsables de los rollos del Mar Muerto y algunos de sus escritos incluyen conceptos de bautismo, comidas comunitarias y profecía apocalíptica que luego aparecen en el ministerio de Jesús. Esta teoría imagina a Jesús en un entorno monástico, preparándose para su misión dentro de una comunidad comprometida con la santidad y la sabiduría divina. Los años de silencio pueden seguir siendo siempre un misterio sin resolver, pero su propio silencio habla del profundo misterio que rodea la vida de Jesús. Estos años ocultos nos invitan a reflexionar sobre la idea de que, incluso en la quietud, una vida puede ser profundamente transformadora, moldeada de maneras invisibles e implícitas, ya sea a través del simple trabajo diario,
el estudio espiritual o viajes desconocidos. Estos años sientan las bases de las enseñanzas de Jesús, dejándonos con preguntas e inspiración mientras reflexionamos sobre el viaje desconocido que moldeó al Salvador de la fe cristiana. Número 2. La identidad de los 3 Reyes Magos. Es uno de los elementos más fascinantes y misteriosos que rodean la historia de la Natividad. Estas enigmáticas figuras, que solo aparecen en el Evangelio de Mateo, llegan desde Oriente con regalos de oro, incienso y mirra para el recién nacido Jesús. Pero, ¿quiénes eran estos viajeros y cómo reconocieron el significado de su nacimiento cuando ni siquiera los de su tierra natal lo hicieron? El término Magai tiene sus raíces en la antigua palabra persa que designaba a una clase sacerdotal especializada en astrología e interpretación de sueños. Esto sugiere que los Reyes Magos eran eruditos, probablemente astrólogos, familiarizados con los movimientos de las estrellas y profundamente versados en profecías. Su conocimiento de los acontecimientos celestiales se cita a menudo como la razón por la que reconocieron a un nuevo rey en la aparición de una estrella misteriosa. Durante siglos, la tradición cristiana ha especulado con la posibilidad de que procedieran de regiones como Persia, Babilonia o incluso la India, tierras conocidas por su interés en la astrología y las enseñanzas espirituales. Una teoría popular postula que los magos eran sacerdotes zoroastrianos de Persia. El zoroastrismo, la antigua religión de Persia, enfatizaba una cosmovisión dualista y consideraba que las estrellas y los planetas eran símbolos de la voluntad divina. Este trasfondo religioso podría explicar su atención al cielo nocturno, donde pudieron haber observado un extraño acontecimiento astronómico que anunciaba el nacimiento de Jesús. Curiosamente, el profeta Daniel del Antiguo Testamento fue tenido en alta estima entre los sabios persas, y sus profecías mesiánicas pueden haber sido preservadas entre sus enseñanzas. Así, el viaje de los magos podría haber estado inspirado tanto por señales astronómicas como por restos de profecías judías sobre un rey venidero. Otra teoría sugiere que los sabios podrían haber estado relacionados con Babilonia, donde muchos judíos habían vivido en el exilio siglos antes, trayendo consigo sus creencias y profecías mesiánicas. Babilonia también era un centro de astrología y albergaba una amplia gama de escritos académicos que podrían haber influido en los magos. Si los Reyes Magos hubieran estudiado las profecías judías, es posible que hubieran anticipado una figura mesiánica de Israel, interpretando así la estrella como una señal divina. Los regalos de oro, incienso y mirra también ofrecen pistas sobre la identidad y el propósito de los Reyes Magos. Cada regalo tenía un simbolismo significativo. En el mundo antiguo, el oro se asociaba a menudo con la realeza, el incienso con la divinidad o el sacerdocio, y la mirra con la mortalidad y los ritos funerarios. Estos regalos prefiguraban la vida y la misión de Jesús, su realeza, su papel como sacerdote divino y su muerte final. El conocimiento de los Reyes Magos sugiere que eran personas altamente educadas, capaces de prever aspectos del destino de Jesús que otros no podían. Su viaje para honrar a un niño en una tierra lejana refleja la universalidad de Jesús, cuya influencia trascendería fronteras, culturas y religiones. Los Reyes Magos, ya sean astrólogos o sabios, simbolizan el reconocimiento mundial de lo divino y la búsqueda de la verdad y la sabiduría para toda la humanidad. Número 1. Los 144.000. En el libro del Apocalipsis son uno de sus símbolos más intrigantes y debatidos. En Apocalipsis 7 y 14, el apóstol Juan describe una visión de 144, individuos que están sellados en sus frentes y apartados como siervos de Dios. Esta cifra ha fascinado a eruditos, teólogos y creyentes durante siglos, dando lugar a diversas interpretaciones. ¿Son estas 144 personas literales, una representación simbólica o algo completamente distinto? Una interpretación destacada dentro del cristianismo es que los 144 representan a un grupo selecto de creyentes, a menudo entendidos como seguidores judíos literales, que tendrán un papel único durante el fin de los tiempos. Según Apocalipsis 7, estos individuos proceden de las 12 tribus de Israel y 12
de cada tribu simbolizan la consumación y el pacto. En esta perspectiva, los 144 son un grupo literal de creyentes judíos elegidos para evangelizar durante la tribulación y para servir como testigos de la fidelidad de Dios a Israel. Algunos teólogos interpretan su presencia como una señal de la promesa inquebrantable de Dios al pueblo judío, un concepto conocido como teología de la restauración, que afirma que Israel conserva un papel distintivo en el plan redentor de Dios. Otra interpretación, particularmente dentro de las lecturas simbólicas o alegóricas del Apocalipsis, considera que los 144 representan a la totalidad del pueblo fiel de Dios a lo largo de la historia, tanto judíos como gentiles. En este contexto, el número 144 es simbólico más que literal y encarna un sentido de completitud y orden divino. El 12 simboliza las 12 tribus de Israel multiplicadas por 12 y los apóstoles multiplicados nuevamente por 1000. Esta perspectiva sugiere que el número representa a todos los que están espiritualmente sellados por Dios y están destinados a la vida eterna, trascendiendo líneas étnicas o nacionales. Según esta teoría, los 144 representan a la Iglesia en su conjunto, el pueblo de Dios que permanece fiel en medio de la persecución y las pruebas. Este misterio invita a los creyentes a considerar la amplitud de la gracia de Dios y la posibilidad de pertenecer a un propósito mayor que trasciende las preocupaciones terrenales. A medida que terminamos nuestra exploración de estos fascinantes misterios bíblicos, nos encantaría saber cuál de estos misterios le intriga más. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.